Hola, muy buenos días y bienvenidos al webinar del día de hoy. Mi nombre es Xavi García y conjuntamente con Bernat Lorente y Alba Armengol vamos a realizar esta presentación sobre cómo ofrecer una solución que nosotros pensamos adecuada y completa dentro del diseño de la arquitectura, utilizando tres herramientas. Wacom, como veremos en la presentación, la vamos a utilizar de cara a la parte de boceto y la parte de retoque de imagen. Después vamos a utilizar otra herramienta que es Rhino. Y vamos a ver cómo Rhino nos puede ayudar con otro programa. En este caso, vamos a ver cómo con Rhino nosotros podemos hacer conjuntamente con Revit una solución con mayor libertad de diseño y utilizando herramientas propias de Rhino, como es el caso de Grasshopper. Esta parte se encargará Bernat. Y veremos también V-Ray con dos características. Bien, en cuanto a la agenda de hoy, voy a hacer una presentación. En este caso hablaré de Creatia y también haré la parte de Wacom para mostrar cómo una tableta gráfica puede ayudar en el departamento de diseño a los primeros bocetos conceptuales que luego vamos a llevar a la realidad, como veremos con Rhino y Grasshopper. Después, Bernat se encargará de enseñarnos cómo funciona esta convivencia de dos aplicaciones que funcionarán como, en inglés se utiliza una palabra que me gusta, que es compañeros, que es companion, ¿no? Como dos programas aportan lo mejor de cada uno de ellos para obtener una solución mejorada. Luego veremos cómo de esa solución, ya sea trabajando con VisualArc o otras aplicaciones que nos permiten pasar información desde Revit a Rhino y viceversa, como es el caso de Rhino Inside Revit, vamos a ver cómo poder realizar imágenes renderizadas con V-Ray. Y finalmente, Alba va a mostrarnos cómo utilizar la Wacom de cara a una segunda fase, que es la de retoque de imagen, con lo cual vamos a ver cómo la Wacom puede ser utilizada por dos apartados o dos mundos del diseño, uno que es la parte del diseño conceptual y otro que es la parte del retoque de imagen. Bien, pues vamos a entrar dentro de... bueno, y luego al final dejaremos un apartado de ruegos y preguntas. Bien, rápidamente un poco quiénes somos para que nos conozcáis mejor. Nosotros nos encontramos, nuestras oficinas se encuentran en Barcelona, pertenecemos al grupo de Asunicat, que se creó en 1993 con el objetivo de proveer herramientas específicas dentro del mundo del CAD. Nosotros ya trabajamos en el entorno de Autodesk, el fabricante de Revit desde entonces, pero siempre con aplicaciones que potenciaban, es decir, que mejoraban y especializaban sobre todo la herramienta genérica del diseño CAD o Computer Aided Design, que era en ese caso el de AutoCAD. La idea era especializarnos en un mundo como el de la arquitectura, que es el que nos toca ahora, pero también el de la ingeniería y el diseño industrial. Veremos cómo dentro del proyecto que vamos a realizar, pues, digamos, tenemos la posibilidad de ver cómo la herramienta de Rhino puede suministrar la solución dentro de cada uno de estos campos y luego, a través de Rhino Inside Revit, poder pasar esa información a lo que sería el proyecto que se esté desarrollando, por ejemplo, en Revit, ¿no? Como Creatia, somos marca comercial que pertenecemos a una de las empresas del grupo, que sería Asunisoft, conjuntamente con Asunicat, marca comercial que se dedica al desarrollo de aplicaciones como Lance o VisualArc, entre ellas. VisualArc es una que hablaremos colateralmente también dentro de esta presentación, al menos para ver qué nos puede aportar. Y luego está McNeil Europa, que es la que se encarga
de la distribución del programa Rhino y otras aplicaciones de McNeil dentro del mercado de Europa, Oriente Medio y África, lo que se conoce como EMEA. Bien, nosotros somos realmente una tienda online. Tenemos físicamente unas oficinas y que nos encontramos a pie de calle. Entre ellas tenemos un web que de hecho es el primer Wacom Experience Center de España. Fue obra se hizo conjuntamente con Wacom en iCreatia. Y básicamente estamos especializados en el diseño técnico y el diseño gráfico. Es por eso que vamos a ver aquí también herramientas de estos dos mundos trabajando conjuntamente, pero con diferentes, por decirlo así, manos que las van a utilizar, ¿no? Yo como presentador me encargo de una parte, pero estoy apoyado, es decir, sin la colaboración de Alba, Neus, Gemma, Julieta, Frank o Francés o Janire, que es la que está un poco más lejos porque está como en la entrada, pero bueno, somos un grupo de gente, cada uno de nosotros formamos parte de un engranaje para que todo funcione y sobre todo lo que miramos es de compartir nuestra experiencia y conocimientos para poder aportar soluciones a los clientes, ¿no? Y uno de los trabajos que realizamos es mirar de ofrecer esos productos al mejor precio, con lo cual recomiendo que siempre accedáis a ver nuestras soluciones y podéis no solo comparar el precio, sino ver qué soporte os podemos dar, que normalmente está incluido, con lo cual es un valor añadido importante. Me gusta destacar, en este caso, decir que somos más que una tienda online, no solo porque nos podéis venir a visitar y a conocer, es mejor que concertemos una cita para poder atenderos de la mejor forma, con lo cual podéis acceder tanto por teléfono como por correo electrónico. Para mí es un orgullo destacar que en nuestra página principal, en la parte superior derecha, se encuentra tanto los teléfonos como el correo de acceso directo, que es un correo genérico, quiero decir que está visualizado por varias personas y que nos planteéis cuál es vuestra necesidad o si queréis venir a ver algún producto o conocernos básicamente, pues contactar con nosotros. Bueno, hasta ahora con el tema de la pandemia ha sido más complicado, pero bueno, era una práctica habitual y sobre todo de cara a las escuelas, el que nos viniera a visitar grupos de alumnos y dentro de nuestro showroom, tenemos un showroom presencial, próximamente de cara a final de este mes, no quiero anticipar más que tenemos una gran buena noticia que ya os haremos llegar seguramente la semana que viene, ya tendremos la información, más nos vale porque es de cara a final de este mes y el tiempo corre que vuela, pero está relacionada con el tema presencial y bueno, es eso que os invito, si estáis en algún centro, a que contactéis con nosotros de cara a concertar una visita con vuestros alumnos y que nos podéis plasmar cuáles son vuestras necesidades y miramos a hacer una presentación sectorial en este caso, ¿no? Bueno, dentro de la página web os recomiendo que la visitéis y veáis cuáles son nuestras soluciones tanto en software como en hardware. Y luego también nuestra oferta de servicios de formación y de cara a los estudiantes. Nuestra idea es dar un buen asesoramiento tanto a hardware como a software dentro del diseño gráfico y el diseño de CAD. Realizamos seminarios gratuitos como este, donde miramos de explicar cuáles son las herramientas y qué soluciones pueden aportar. Aunque también realizamos, como os comentaba, demostraciones en nuestras oficinas, aunque es mejor concertarlo incluso por internet, como podía ser pues una presentación como esta vía online. Los servicios que damos y en cuanto a la formación es oficial certificada, es decir, por nuestros proveedores con los cuales tenemos, pues por supuesto, muy buena relación. De hecho, 3 de ellos están colaborando en esta presentación, como es el caso de McNeil, Wacom y de Chaos Group, el fabricante de V-Ray, ¿no?
Estos son algunos de nuestros clientes, pero no quiero dilatarme más. Voy a centrarme en una introducción de Wacom, donde me gusta, este título es totalmente responsabilidad mía, con lo cual si no hay alguien que no esté de acuerdo puede discutirlo conmigo, donde me gusta expresar que Wacom es sentimiento, porque aquí os podría llenar de infinidad de datos, os podría inundar de datos en cuanto a resoluciones, en cuanto a, a calidad de niveles de presión, de ángulos de inclinación, etcétera. Pero esto lo dejo para más tarde, lo dejo para cuando veamos cómo funciona, ¿no? Veamos el funcionamiento del programa. Bueno, el programa, en este caso, de un programa con la aplicación. Y lo que me gustaría aquí es un poco introducir las características de los modelos en cuanto a los niveles, ¿no? Dentro de la gama de productos hablaríamos de 4 niveles. El nivel de Intuos, que sería para principiantes, un nivel ideal para gente que o bien utiliza esporádicamente la tableta. Por ejemplo, yo tengo una Intuos porque, bueno, me gusta, soy aficionado a la fotografía y cuando, pues bueno, hago una sesión fotográfica, pues igual de las 50 fotos que hago, pues igual hay 4 que me gusta retocarlas. Entonces, pues bueno, utilizo la Wacom para tener mejor precisión en cuanto a manejo, ¿no? En cuanto a transmitir mi idea, este sentimiento que os comentaba, ¿no? Luego, para usuarios avanzados que ya utilicen pues más habitualmente o que sea una herramienta de trabajo profesional, estaría la Intuos Pro. Sigue siendo una tableta no interactiva, es decir, no gráfica, pero que ya nos va a dar esa transmisión de sentimiento. Y luego ya pasaríamos a las Wacom Cintiq, que es la que veremos en el vídeo de hoy, y la Mobile Studio. La diferencia es que los otros 3 niveles anteriores, respecto a la Mobile Studio, necesitan de un ordenador. Es decir, las tabletas funcionan como un dispositivo de entrada de datos, pero necesitamos tener el ordenador con los programas, con lo cual cualquier programa que funcione en nuestro ordenador actualmente con un ratón funcionará con las Intuos Pro o las Cintiq Pro. Mientras que las Mobile Studio son tabletas que ya disponen de un PC internamente, con lo cual lo que haríamos sería trabajar con ellas a nivel de instalar nuestros programas y luego tendríamos la tableta con su batería y fuente de alimentación que podríamos utilizar de cara al trabajo, ¿no? Bien, de cara al funcionamiento de Wacom, aquí tengo, vamos a ver un vídeo donde mi compañera Alba va a crear un fichero. Como veis, está trabajando con Photoshop, con lo cual está utilizando el lápiz para crear un primer boceto, ¿no? Entonces, en este caso está utilizando una Cintiq 32. Esta Cintiq 32, bueno, tiene amplias características. En este caso incluso es una Cintiq 32 Touch, ¿no? Pero lo que está haciendo es crear el boceto a partir de ciertas capas donde dentro de estas capas va a ir creando diferentes partes. En la primera, un boceto en la que ha trazado con una plumilla donde nosotros podemos controlar cuál es el espesor y el nivel de transparencia de la plumilla, pero lo que es importante es que con la Wacom nosotros podemos tener sensación de los niveles de presión para poder crear el trazo con mayor o menor intensidad. Con lo cual, al principio, como habéis visto, estaba trabajando más, yo llamo trabajar de codo, estaba moviendo mucho el brazo para crear grandes líneas que generaran, pero ahora fijaros cómo está trabajando más de muñeca y sobre todo de dedos, ¿no? Es este sentimiento que os comentaba, ¿no? Para crear este primer boceto, esta primera idea de lo que es el alzado de una pérgola, ¿no? Que es la que vamos a utilizar como nexo de unión, ¿no? Esta pérgola es la que
nos va a hacer fluir por la presentación, ¿no? En este caso también vamos a ver cómo va a crear el boceto de un objeto que sería más de diseño industrial, que de hecho va a ser las vigas que van a sostener a partir de las columnas cada uno de los paneles, ¿no? Entonces, digamos que ha procedido a hacer lo mismo, el crear una capa donde está creando lo que sería a grandes trazos el boceto para volver a cambiar de plumilla y ahora trabajar con más detalle. Pero está transmitiendo lo que ella tiene en la cabeza y lo que es su sentimiento de cómo quiere desarrollar esta geometría, ¿no? Sí, todos los modelos son compatibles con cualquier aplicación, ya que la tableta es un monitor interactivo, es decir, es como una segunda pantalla. Voy a lanzar el siguiente vídeo, que es el de continuación, lo hemos hecho en dos partes, ¿no? Lo digo porque comentáis en el chat, bueno, la pregunta está hecha en inglés. I'm going to answer this question in English as well. Yes, all the Wacom Intuos and Cintiq devices are compatible with any program that your computer, could be Mac or PC, support. It doesn't matter because you are just watching the program that you are running in your computer. Básicamente, comentar que en este caso con la 32, todas las Cintiq tienen un teclado interactivo que aparece en pantalla, como se ha visto hace un momento, pero podemos utilizar el teclado. Son monitores interactivos que van de resoluciones desde Full HD hasta 4K, como es el caso de esta 32 Touch, donde podemos trabajar con las manos para crear movimientos de dedos para poder hacer zoom o rotación de los elementos, ¿no? Entonces, en este caso, estamos utilizando un lápiz de segunda generación que tiene 4 botones, es decir, la punta sería el botón donde vamos a controlar lo que sería la presión. El lápiz nos permite, con la inclinación, el poder crear la disposición del elemento. Luego tiene 2 botones más, todos ellos son personalizables. Y luego en la parte de atrás tiene un botón que normalmente se configura de cara a poder utilizar la opción de borrar, ¿no? Sí. Dentro de cada una de las tabletas Wacom hay la posibilidad de descargarse programas. En el caso de la pantalla, dentro de las opciones de más información, una vez te registras, te dice cuáles son los... voy a pasar esta pantalla aquí un momento. Bueno, esta es nuestra página web, entonces, bueno, esta es la Cintiq 32, pero en más información o en promociones, por ejemplo, sale qué programas están disponibles para descargar. Por ejemplo, con la Cintiq 32 pues estaría este Boris FX o el Sculptron. Pero bueno, dentro de cada una de ellas, en el apartado de promociones podéis ver. Entonces, cuando se registra el dispositivo dentro de Wacom, cuando lo has comprado y tienes el número de serie, te registras, pues después el programa, o sea, la propia página web te da acceso a los diferentes dispositivos que tenemos en nuestro, en cada uno de los programas, vamos, los programas que están accesibles en cada una de las tabletas. Bien, por mi parte, nada más en cuanto a la introducción y en cuanto a cómo trabajar con las Wacom. Bueno, eso, os invito a que contactéis con nosotros o, bueno, veáis la página web. Si tenéis alguna duda, contactéis con nosotros para más información. Lo que voy a hacer ahora es que voy a dar paso a Bernat. Hola, Bernat. Hola. Muy buenos días.
Buenos días. Bernat es la persona que se va a encargar de la parte de Rhino Inside Revit y que hay a lo mejor que ver una demo o una presentación. Entonces, te voy a pasar el mando como hospedador. Ahora tienes la posibilidad de compartir tu pantalla. Perfecto. Creo. Sí, debería poder. A ver, ahora que he dejado yo. Ok, vale. Pues vamos a pasar esto aquí. Perfectamente. Ok, Pues, perfecto. Gracias, Xavi. Bueno, buenos días a todos. Yo me llamo Bernat, como ha comentado Xavi. Voy a encargarme de la parte de Rhino Insight Revit en concreto, ¿vale? Que ahora os explicaré un poco de qué va el tema. Simplemente comentaros que trabajo en McNeil Europa, que es la filial europea de Robert McNeil Associates, la empresa que desarrolla Rhino 3D. Y mi función principal aquí en la empresa es básicamente soporte técnico y formación, pero a veces también me encargo pues, de distintas presentaciones o demos, lo que sea. Aquí tenéis mi correo en pantalla, si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en escribirme y os ayudaré con todo lo que pueda. Para hablar de Rhino Insight Revit, primero quiero comentaros un poco lo que es Rhino Insight. Rhino Insight nació hace un tiempo debido a que distintos desarrolladores de software, en este caso ArchiCAD o Tekla, estaban haciendo sus propias Live Connections. Es decir, conectaban el entorno de Rhino y Grasshopper con su propio software. Lo curioso del caso es que las dos pasaron prácticamente al mismo tiempo. Al final, aunque sea una conexión en vivo, esto sigue siendo un modo de exportar e importar información. Al final se puede perder datos porque no coincide la estructura de datos de un programa con el otro, o lo que existe en uno de los softwares el otro no lo entiende, y al final es lo mismo que guardar el archivo y abrirlo en el otro, lo único que un poco más rápido, ya que es en tiempo real los cambios. Por eso nos pusimos a pensar si había algo más que podíamos hacer. Antes Rhino era un programa muy grande que incorporaba no solo el ejecutable, sino un montón de librerías, y con Rhino Insight lo que se hizo fue dividirlo. Se hizo un pequeño ejecutable, que sigue siendo la aplicación de Rhino, y todo el resto de información, las librerías, todo el material que usa el software para funcionar, se separó. Esto nos permitió poder coger estas librerías y añadirlas a cualquier otro software en forma de plugin. Un repaso de qué es Rhino Insight. Rhino Insight es básicamente un proyecto de código abierto. Cualquier que sepa de programación puede contribuir, puede descargarse el repositorio en GitHub, puede ver cómo funciona todo. Y es básicamente un programa que te permite ejecutar Rhino y Grasshopper con todas sus características dentro de otras aplicaciones. Sobre todo, tiene que ser aplicaciones Windows y de 64 bits. No existe la versión para Mac, lamentablemente, pero cualquier ordenador con Windows o incluso en un Mac con Bootcamp se podrá usar. Hay varios ejemplos. El que vamos a ver hoy es el de Revit, pero básicamente hay muchas posibilidades. Está la opción de poder usar Rhino directamente dentro de AutoCAD, dentro de Illustrator, dentro de Excel, Unity, Tekla. Mencionar que todos esos que acabo de comentar son experimentos, ¿vale? No esperéis descargaros un plugin, instalarlo en AutoCAD y que funcione. Todo esto se tiene que compilar, no hay nada hecho y son más bien ejemplos de lo que se puede llegar a hacer. Con el que nos dimos cuenta de que sí que era interesante desarrollar nuestra propia solución, porque había mucha demanda en el mercado, fue la opción de Revit. Hemos visto lo que es Rhino Insight y vamos a ver lo que es Rhino Insight Revit. Al final es el propio proyecto de Rhino Insight focalizado a Revit. Esto lo que permite es poder usar el modelado libre que tenemos en Rhino, de superficies, de NURBS, de SAPTIS, de mallas,
lo que sea dentro de Rhino, toda la potencia de diseño computacional de Grasshopper y todos los plugins que incorpora Grasshopper en Revit directamente. Y no solo eso, sino que el propio Rhino Inside Revit añade más de 300 componentes directamente a Grasshopper para poder controlar Revit como si fuera de forma nativa, pero directamente desde Grasshopper. Eso lo que va a permitirnos es poder crear cualquier objeto nativo de Revit, ya sean muros, columnas, forjados, etcétera. Las posibilidades son muy amplias. Lo que os comentaba, tanto podemos trabajar con los propios elementos, podemos modificar parámetros, podemos crear familias y tipos, modificar los distintos documentos, enlaces, y para ciertos elementos nativos de Revit sí que hay como herramientas más específicas, como puede ser la creación de muros, sistemas cortina o materiales. Ahora en la demo veremos algunos ejemplos de los procesos que se pueden hacer. ¿Vale? Simplemente ejemplos es básicamente conectar el entorno de Revit, por ejemplo, aquí seleccionando una serie de aristas y controlarlo todo directamente con Grasshopper para poder crear una superficie que luego esa superficie se puede convertir en una cubierta, en un forjado, sin las restricciones del propio Revit. Si conocéis Grasshopper ya y estáis familiarizados en sus plugins, por ejemplo, Ladybug Tools, que permite análisis de radiación, de asolamiento, de temperatura, etc. Todos estos análisis que se pueden hacer en Grasshopper y en Rhino ahora se pueden directamente pasar a Revit para así poder visualizarlo con todas las herramientas de documentación que tiene Revit. Otros ejemplos, por ejemplo, un análisis de adyacencia. Tenemos un edificio modelado en Revit con todas las habitaciones configuradas correctamente. Toda esta información se puede pasar directamente a Rhino y Grasshopper para hacer distintas simulaciones, por ejemplo, de recorridos entre distintas habitaciones o cómo se relacionan las estancias unas entre ellas, qué hay más cerca de los núcleos de circulación, lo que sea. O otros plugins, por ejemplo, en este caso es el propio VisualArc, que tiene elementos en Rhino y en Grasshopper para crear objetos que llevan información, lo que sería BIM, que sean, por ejemplo, muros, ventanas, puertas. Toda esta información a través de Rhino Inside Revit se puede pasar. Es decir, tú puedes modelar directamente en Rhino con muros, que son muros propiamente dichos porque llevan toda la información, y que Revit los entienda tal como son. Pues vamos a ello, lo de siempre, a ver si tengo buen karma con la demo. Como podéis ver, yo estoy en un entorno Mac, ¿vale? Y como os he comentado, Mac no soporta Rhino Inside Revit, por lo que voy a usar el Remote Desktop para ello. Me conecto a un desktop que tengo por aquí. Es probable que el tema de visualización no termine de funcionar del todo bien por la conexión. Esperemos que vaya bien, ¿vale? Para los que conocéis Revit, esto cuando abrimos una ventana es así tal cual. Los modelos recientes, etcétera, y vamos a abrir el típico proyecto de muestra de Revit. Una vez instalado Rhino Inside, que básicamente vais a nuestra web, puedes descargarlo y es un plugin que se va a instalar dentro de Revit, os aparecerá una pestaña aquí. Antes, si hubierais descargado una versión antigua, os aparecían en los add-ins del propio Revit, pero desde las últimas versiones ya tiene su propia pestaña. La primera vez que se inicia, veréis que está todo en gris. Como yo lo he iniciado antes porque tarda unos segundos, vemos que ya aparece todo en activo, ¿vale? Y os comento un poco la disposición de los elementos. Para iniciarlo simplemente tendréis que dar al botón de Rhino, ¿vale? Déjame que cierre un poco las ventanas que tengo por aquí ya abiertas. Es lo que pasa cuando preparas una demo antes. Vale. Ok. Vale.
Una vez iniciado el Rhino Insight, veremos que tenemos la parte de controlar todo el entorno de Rhino, ya sea abrir una nueva ventana, abrir un nuevo viewport si solo queremos trabajar con un viewport en concreto, si permitimos o no que se muestre la visualización, correr scripts de Python si es el caso. ¿Vale? Y lo mismo para Grasshopper. Tenemos el botón de iniciar una nueva ventana de Grasshopper, tenemos el control de la visualización de los distintos elementos. Si estáis familiarizados con Grasshopper, veréis que son los mismos iconos, que es para mostrar los objetos en sombreado, en alámbrico o no mostrarlos. ¿Vale? Y una parte de scripts que ahora veremos. ¿Vale? Primero, vamos a ver la opción como más directa de conectar Rhino y Grasshopper. ¿Vale? Vamos a abrir Rhino y abro un modelo nuevo. Vale. Esto de aquí lo podemos quitar, pues no lo voy a necesitar. Cuando hemos modelado algo en Revit, tenemos todos los objetos, están todos bien categorizados, esto es una topografía, tenemos cubiertas, muros, etc. Si ahora guardáramos este archivo, podríamos abrirlo directamente en Rhino y no habría ningún problema, lo único que la geometría no tendría ningún tipo de información, sería simplemente pues, las propias superficies y ya está. ¿Vale? Con Rhino Insight nos permite vincular esa información. ¿Vale? Para ello, una vez abierto Grasshopper, veremos que hay distintas partes. Si habíais abierto antes Grasshopper, veréis que esta parte es nueva, ¿vale? Son todas las primitivas de Revit, ¿vale? Todos los contenedores, exactamente los mismos que aparecen en los elementos nativos de Rhino, que serían pues, puntos, cajas, mallas, polisuperficies, etcétera, pero en este caso para Revit. ¿Vale? Elementos nativos de Revit. Por ejemplo, elemento gráfico. ¿Vale? Yo puedo seleccionar, colocar en mi interfaz un elemento gráfico, como si relacionara una geometría en Rhino, lo mismo, botón derecho, Set One Graphical Element, y me muestra la interfaz de Revit. Simplemente haciendo clic, ¿vale? Esta geometría ya está referenciada y ya la puedo ver directamente en Rhino. Veréis que es un poco complicado hacer una demo así, porque solo tengo una pantalla y tengo que ir cambiando de un monitor a otro. Pero bueno, sobreviviremos, no os preocupéis. En este caso, al referenciar la topografía, ¿vale? me ha importado esta superficie, que como sabéis no la puedes seleccionar porque simplemente es información de Grasshopper, pero igual, si hago un bake, y ahora tengo el objeto ya directamente en Rhino. Ahora sí que lo puedo manipular, lo podría mover, incluso lo podría llegar a imprimir. Si hiciera falta en una impresora 3D, en documentar, etcétera, lo que sea. Si queremos referenciar más de un objeto, lo que podemos hacer es set multiple. En este caso, pues voy a hacer una selección de todo. Una vez lo tengo seleccionado, le tengo que dar a Finish y lo va a traer todo. Ahora, en lugar de solo la superficie, me trae toda la información. Y si le doy a Bake de nuevo, vale, vemos que me ha llevado toda la información. Lo oculto un segundo y cambio el modo a renderizado, por ejemplo. Tardará un poco porque es mucha información, a cambiar el modo de sombreado. Y vemos que ya me ha traspasado toda la información. No he importado ni he exportado nada, simplemente he relacionado la información. Estos siguen siendo elementos de Revit. Lo único que al hacer el bake, lo que he hecho es hacerlos también que existieran en el entorno de Rhino. ¿Vale? Ahora, pues, lo que podéis ver, los materiales se traspasan, todas las familias están presentes. Lo único que como Rhino en sí no tiene una interfaz para trabajar ni con tipos ni con familias, lo que son todos bloques, ¿vale? Con toda la información, etc. ¿Vale? Esto es como la manera más simple de traspasar información.
¿vale? Simplemente es de un lado a otro. Dejadme que cierre esto. No queremos guardarlo. ¿Vale? Cerramos esto. Nos vamos a Shaded. Vale, lo cerramos. Y vamos a ver otro ejemplo. En este caso, abriré un nuevo proyecto de Revit, ¿vale? Haremos pues, el arquitectónico métrico, ¿vale? Me iré a un entorno 3D, ¿vale? Lo pongo a un lado para poderlo ver bien. Y de nuevo, iremos a Rhino Insight. En este caso, abriré una nueva ventana de Rhino y abriré un proyecto. En este caso, el Rhino Office. Aquí vemos que tenemos una geometría que está presente. Son elementos de Rhino, ¿vale? Y vemos que no hay nada visualizado directamente en Revit aún, porque no le hemos dicho qué pasa a la información. Para hacer el traspaso de información siempre hace falta usar Grasshopper como intermediario. En este caso, pues usaremos un prep, ¿vale? Un contenedor, y seleccionaremos este elemento. Vemos que no aparece y es porque tenemos desactivado el sombreado. Si activo el sombreado, y aquí debería aparecer, aquí está. ¿Vale? Vemos que aparece la geometría que teníamos en Rhino, ahora ya sí. Pero es como sigue siendo simplemente una representación de la información, no es la información en sí. ¿Vale? Si hago set multiple, de nuevo, puedo indicarle más de uno, ¿vale? Y aparecerá el otro a su lado. Perfecto. Si lo que quiero es convertir esto en geometría de Revit, en lugar de hacer el bake que hacíamos para pasar la información de un lado a otro, necesitaremos usar la opción de Direct Shape, ¿vale? Que es como el... Disculpad, no este, es el Wrap. ¿Dónde estás? Aquí, Add Wrap Direct Shape, ¿vale? Básicamente me faltará conectar uno al otro. Si quitamos el sombreado para que no nos moleste, ahora ya tenemos la información. Es un generic model pasado de Rhino a Revit. Evidentemente, si modificáramos los originales de Rhino, si por ejemplo lo desplazamos, la información se actualiza en tiempo real. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer, pues en este caso hemos creado un elemento como muy sencillo, ¿vale? Son unas cajas. Podemos hacer algo un poco más complejo. Y vamos a seleccionar estos dos de aquí, ¿vale? Y usaremos las propias herramientas de Grasshopper. En este caso, haremos un contour, ¿vale? Es una herramienta muy típica para generar una serie de curvas. Que voy aquí, Y, ¿vale? Le damos un punto de origen, que sería el 0,0, la dirección será la dirección Z, ¿vale? Y vamos a generar pues un slider de, por ejemplo, estas características. ¿Vale? Como veis, se me han generado una serie de líneas. Estas líneas se pueden ir modificando. Y a todo esto, ¿vale? De momento simplemente tenemos la información que de nuevo no la vemos porque estaba en oculto, ¿vale? Ahora lo que vamos a crear es, por ejemplo, una serie de niveles, ¿vale? Para ello necesitaremos dos puntos de información. Necesitaremos la altura de estos puntos, es decir, la altura en Z y el tipo. En este caso vamos a ir a Add Level, ¿vale? Elevation, le vamos a dar este punto de aquí y en principio es suficientemente inteligente para crearlo. Le podríamos dar un nombre para que no usara el genérico si fuera el caso. En este caso ya nos va bien usar el propio genérico. Y si tuviéramos un tipo en concreto de niveles, pues con unas marcas o con el estilo de
del nivel que sea, lo podríamos modificar. En este caso, como no nos hace falta, ya lo dejaríamos así. Y, evidentemente, se nos van a crear pues, todos estos niveles que podríamos controlar de forma paramétrica al modificar la altura. A más curvas, más niveles van apareciendo. Pues aprovechando que ya tenemos todos estos niveles creados, lo que podemos hacer es añadir un elemento de suelo, un floor, ¿vale? Para crear este tipo de elementos, pues necesitaremos un perfil, un contorno, lo tenemos creado. Ya automáticamente añade una serie de contornos, le podemos indicar a qué nivel lo queremos, ¿vale? E incluso podríamos llegar a ponerle un type si fuera necesario. Por ejemplo, vamos a floors, pues el metal deck, perfecto. Y nos actualiza, nos manda toda la información y si lo seleccionamos vemos que es un floor de hormigón con el metal deck. Y evidentemente esto sigue siendo paramétrico. Si modifico esta dimensión, se actualiza todo, se eliminan los que se tienen que eliminar, se generan los que se tienen que generar, etc. ¿Vale? Otro ejemplo muy rápido, vamos a ver. En este caso, este de aquí. Vemos que ya tenemos toda la información porque entre sesión y sesión se mantiene toda la información. Vamos a cerrar este script de Grasshopper para que no interfiera. Y vamos a eliminar este. Vamos a abrir otro archivo en Rhino para poderlo usar. Es este. Vale. Si os acordáis del boceto que ha hecho mi compañera Alba, ¿vale? Era un poco el boceto de este elemento. ¿Vale? Había hecho el boceto pues, de todas las vistas, de los elementos de viga, etc. ¿Vale? Y vemos que esto... Vale. Oh, perfecto. Como no tenemos información, no lo muestra, genial. Vale. Otra manera de traspasar la información, en lugar de estar seleccionando, pues selecciono las columnas, los pies de la cimentación, etc. Existen distintos plugins que nos pueden ayudar a ello. ¿Vale? Dejadme que deshabilite el solver primero, porque si no va a pasar muy rápido. Y abro este de aquí. ¿Vale? En este caso, lo bueno de este script, ¿vale? De esta definición en Grasshopper, es que es reutilizable. ¿Vale? Yo en cualquier archivo que tenga, da igual el modelo de Rhino que sea, yo simplemente abro esto y este script lo que hará es hacer una acción directamente en Revit. Básicamente estoy usando el plugin para Grasshopper que se llama Elefront para referenciar todos los elementos, filtrarlos por capa, ¿vale? En este caso por la capa Foundation de cimentación y el resto de capas que tenemos disponibles. Creo distintas familias y lo paso todo esto a Revit, ¿vale? Dejadme que abra el de Grasshopper. Vale, he deshabilitado el solver, ¿vale? Para que no fuera automático. Una vez lo habilite, pensará un poco y hará todo el proceso. Si os fijáis aquí, veréis cómo va apareciendo todo. Y ya lo tenemos. Simplemente ha referenciado pues, todos los elementos, como os comentaba, lo ha traspasado, ha asignado lo que hiciera falta y me lo ha mandado a Revit. Esto ya son elementos pues, nativos de Revit. ¿Vale? Lo bueno es que como hemos generado las distintas familias, ¿vale? Esto me permite, si fuera necesario, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña sección del modelo. Vamos a la sección, los elementos se seccionan bien, podemos cambiar un poco la escala de dibujo y si, como ahora mismo, pues simplemente está en el modo sombreado, podríamos modificar la visibilidad. Si vamos a la categoría Site, que es donde vemos todos los elementos, que es Canopy Columns, Canopy Beams, Canopy Frames, ¿vale?
que se parecen por errores a los que habíamos creado anteriormente, las subcategorías Canopy Columns, Canopy Palms, Beams, etc. Hemos asignado un material y esto nos permite, como os comentaba, si vamos a Site de nuevo, por ejemplo, las columnas podemos modificar cómo se visualizan. Podemos decirle que queremos que se visualicen pues, de color lila. Apply y se va a modificar. Esto nos permite controlar todo lo que hemos generado en Rhino de forma libre, ya sean pues, superficies, pueden ser elementos en SAP, mallas, etcétera, pasarlo a Revit y que Revit entienda la geometría y podamos usar toda la potencia de documentación que tiene Revit en este caso. ¿Vale? Ya para terminar, si Xavi no me quiere cortar ya, un último ejemplo que es muy rápido, ¿vale? Tienes total libertad. Perfecto, gracias Xavi. No esperaba menos. Vamos a cerrar este archivo Lo cerramos ahora cuando lo abramos. Un segundín. ¿Vale? No quiero guardarlo. Y es aprovechando familias que hemos creado de forma a medida. En este caso, en este archivo, tengo un panel adaptativo de 4 puntos, ¿vale? Si habéis usado una familia adaptativa simplemente con 4 puntos, en este caso me genera un marco, ¿vale? Vamos a borrarlo. ¿Vale? Aprovechando estas familias que generamos, nuevo, ok, ¿vale? Si habéis usado ya Rhino 7, sabréis que hemos incorporado nuevas herramientas de modelado, en este caso, pues herramientas de SAP D, y podemos aprovechar la facilidad del modelado libre de SAP D para generar algo que podría llegar a ser arquitectónico en este caso. Usaremos, por ejemplo, una forma un poco no muy habitual en el mundo de la arquitectura, como podría ser un torus o un donut, ¿vale? Simplemente modelamos este donut precioso. ¿Vale? Fantástico. Modelar esto en polisuperficies se podría, lo que tardas más. Ahora, manipularlo de esta forma, que queden superficies continuas, suaves, sin ninguna fisura, esto ya es un poco más complicado. ¿Vale? No lo vamos a romper demasiado, si no me va a costar un poco más. Si no habéis probado SAP D para modelar, esto es como si tuviéramos una pieza de barro y vamos estirando, apretando, no tiene ningún misterio. ¿Vale? Una vez hecho esto, ¿cómo podríamos llegar a pasar esto a Revit? Sí, podríamos hacer un generic model, es decir, una geometría que simplemente fuera como el contenedor. Por ejemplo, si quisiéramos ponerlo como de forma escultórica en el entorno de nuestro proyecto. ¿Qué pasa si queremos aplicarle un poco más de sentido a todo esto? Para ello, nos volveremos a apoyar de Grasshopper, incluso para poder pasar la información. Primero de todo, esto es otro script que se podría reutilizar. Está preparado para funcionar bien con esta forma, pero debería funcionar con cualquier objeto. ¿Vale? La misma operación. Un container, le digo a seleccionar uno. ¿Vale? La geometría en Rhino ya no la necesito. Podría llegar a manipularla luego, pero en este caso no me da falta. La oculto. ¿Vale? Y vemos que a través del SAP D me crea una malla poligonal. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto realmente no es fabricable, porque estas caras, si las vemos, las caras que son realmente planas, es decir, donde yo podría poner una ventana, solo son estas 4 de todas estas. ¿Vale? Para ello, para poder trabajar con elementos de Revit, pues en este caso usamos un plugin que está incorporado en Grasshopper que se llama Kangaroo. ¿Vale? Kangaroo lo que hará es un simulador de físicas dentro de Grasshopper y lo que hará es intentar planarizar al máximo posible cada cara para que luego pueda ser fabricable. Por ejemplo, imaginamos que queremos una fachada curva, pero la tenemos que fabricar en la vida real con paneles planos. En este caso, Kangaroo nos ayudaría. Va pensando,
Espero que no se cuelgue. Sigue pensando. Vale, perfecto. Ya ha terminado prácticamente. Creo que le falta algún trocito. Dejamos que termine de funcionar. No sé si tengo puesto en algún otro sitio. Ahora ya sí. A veces tenerlo todo conectado hace que vaya un poco más lento todo. Vale, una vez planarizado, lo que hacemos es generar una serie de elementos que necesitamos, porque vamos a necesitar las aristas de cada cara plana, y pasamos la información. Tardaba un poco más porque en este caso estaba generando no solo la información en Rhino, sino también ya la estaba pasando directamente a Revit. ¿Vale? Todos estos elementos los usaremos para seleccionar nuestra familia adaptativa que os he enseñado antes, el marco ese de ventana que teníamos, seleccionamos el tipo en concreto y lo pasamos directamente y vemos el resultado. Vemos que nos hemos dejado alguno por el camino. Así que vamos a deshabilitar esto un segundo para que vaya más fluido. Ahora sí. Y volvemos a habilitar esta parte. Volverá a pensar un poco. Y ahora sí, ya tenemos el modelo completo. Como veréis, cada cara ha colocado un panel independiente. Esta familia podría ser todo lo complicada que quisiéramos. Está modelada directamente en Revit, pero la podríamos modelar directamente en Rhino y convertir en Grasshopper. Y como toda familia de Revit, pues tiene una serie de parámetros que son customizables. Hay algunos que son por familia y hay algunos que son por tipo. En este caso, el espesor y el ancho de los marcos que los he preparado. ¿Vale? Para ello, simplemente, incluso desde Grasshopper, podemos modificarlo. Nos podremos imaginar que lo hacemos con una lógica, por ejemplo, de un attractor. Tenemos un punto y ese punto hará que lo que está más cerca del attractor pues, sea más fino y la otra parte más gruesa, lo que os pase por la cabeza. ¿Vale? Vamos a ocultar la ventana de Rhino para poder ver bien Revit y Grasshopper. ¿Vale? En este caso, pues seleccionamos los elementos que ya tenemos en Revit, es decir, no solo los creamos en Grasshopper, los mandamos a Revit, sino que una vez en Revit los volvemos a recuperar, ¿vale? Y en este caso modificamos la propiedad thickness y aquí le podemos dar pues 150. A pensar un poco y una vez haya hecho todo el cálculo, pensad que son un buen número de elementos, modifica esta propiedad. Y lo mismo para el ancho, podríamos hacer que fuera un poco más ancho si fuera necesario. Después de pensar, siempre aquí, cuando pasa información de un lado a otro, siempre tiene que pensar un poco. Y así, y podríamos añadir materiales, etc. Lo bueno es que esto ya es información nativa de Revit y es decir, podríamos pues, hacer una sección si fuera necesario. Vale, podríamos modificar la profundidad de la sección, etc. Todo esto ya nos permitiría luego poder ir documentándolo. Y un poco hasta aquí la demo. Dejadme que vuelva a cambiar de ventana. Por aquí. Vamos a presentar otra vez. Si os interesa el mundo de Rhino Inside Revit, para modelar cosas paramétricas directamente en Revit, aquí tenéis el repositorio en GitHub, si queréis verlo como las entrañas del producto. Hay muchos recursos con las guías para ir empezando, cómo instalarlo, cómo son los primeros pasos, ¿vale? En nuestra web, pulsáis Rhino Inside Revit y lo encontraréis. Hay muchísimos tutoriales, webinars, podcasts, no solo nuestros, sino de gente en el mundo de la arquitectura. Hay gente que trabaja, por ejemplo, en Big, en Grimshaw, que están preparando documentación. Y nada,
Y cualquier pregunta que tengáis, este es mi correo. Si tenéis problemas técnicos, tenéis el correo del soporte técnico y si no, pues nos llamáis. Muchas gracias a ti. Te voy a reclamar el rol de... Perfecto. Y dejo de compartir. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Para mí es interesante esta característica de poder unir diferentes departamentos dentro de una empresa, ¿no? Por mi experiencia visitando empresas, es algo que en muchos casos resulta un dolor de cabeza, ya no solo entre empresas, sino entre departamentos de la misma empresa. Entonces, yo creo que aportar, desde mi punto de vista, aportar soluciones a estos apartados, soluciones a esta problemática, es importante porque cada departamento debe utilizar las mejores herramientas y no siempre de entrada son compatibles, ¿no? Bien, sin más dilación y continuando este hilo conductor que es esta pérgola que hemos visto diseñar a Alba, pasarla desde el diseño en Rhino utilizando tanto NURBS como SUBD, una geometría nueva que está en Rhino 7 y que nos permite aunar lo mejor de los dos mundos, de las mallas y de las SUBD, es decir, precisión, calidad, pero a la vez posibilidades de modificación tanto en caras, aristas como en vértices, con lo cual pues hemos podido crear esta parte superior, estas vigas del techo, ¿no? Con esta, digamos, esta forma orgánica. Voy a hablar de V-Ray. V-Ray actualmente se encuentra en la versión 5, es un plugin de Rhino y una vez instalado, nosotros lo que hacemos es indicarle a Rhino que queremos utilizar como renderizador actual el Rhino de V-Ray y a partir de ahí tendremos todas esas herramientas disponibles desde el menú desplegable, pero también en una barra de herramientas. Y lo que hacemos con V-Ray básicamente es aplicar características de materiales, luces y algo más. Todo eso a través de lo que se llama el Asset Editor, que es una ventana que se va a cargar y desde ahí tenemos el centro de gestión de nuestro diseño. Ahora estamos haciendo un guardado automático del diseño, pero eso tarda un poquito más en aparecer, ¿no? Bien, esta es una ventana flotante que podemos colocar en cualquier posición. Bien, actualmente o disponemos de un monitor de un tamaño considerable, o a lo mejor es trabajar con varios monitores. Estas ventanas son flotantes y se pueden llevar a los diferentes monitores que tengamos para tener la mayor capacidad de visión en nuestra pantalla, ¿no? Bien, básicamente con V-Ray nosotros vamos a poder tener acceso a lo que es la gestión del proyecto, donde vamos a tener un apartado de materiales, un apartado de luces, de geometría. Veremos que esta geometría es una geometría que el programa permite reducir el tamaño. Básicamente se utiliza para geometría compleja, como pueden ser pues, los árboles o vegetación, aunque también nos lo podemos gestionar desde LANs. Y también el tema de texturas, que para ello, en este caso, vamos a utilizar dos tipos de texturas. Una para el entorno del cielo y otra para lo que sería el entorno del suelo, aunque hay una parte que está cubierta por esta malla que vamos a aplicar un césped. Pero dentro de las gestiones individuales tenemos acceso a lo que es la gestión de las luces. Básicamente tenemos una luz cenital o de bóveda y luego la luz solar al tratarse de un exterior, ¿no? Por supuesto, si estuviéramos haciendo un interior, trabajaríamos con otro tipo de luces eléctricas. Y luego dentro de la geometría tenemos la posibilidad de crear geometría del tipo césped o hierba y tener control sobre ella, de forma que se va a crear de forma automática en función de la densidad que nosotros le demos en el momento que nosotros rendericemos. Mientras no estamos renderizando, digamos que no tenemos visibilidad física de esa geometría, con lo cual nos ahorramos tiempo y espacio. Y luego otra de las características que tenemos
es el poder trabajar con elementos de render o capas. Yo, de cara a hacer el render, voy a activar toda una serie de capas que se van a generar y que luego Alba utilizará de cara al retoque de esa imagen. Por supuesto, tenemos una parte de gestión, donde el programa, entre otras cosas, dispone de la posibilidad de utilizar diferentes motores de renderizado, tanto el caso de trabajar solo con la CPU, como trabajar con procesadores del tipo CUDA. Para que os hagáis una idea, el mismo render que en mi ordenador portátil, un i7 con tarjeta gráfica, digamos, nivel básico, tarda 4 horas. En un ordenador con i9, pero con una tarjeta 390 de NVIDIA, tarda 6 minutos. El mismo render, con la misma calidad, ¿no? Y de calidad hablamos cuando queremos generar nuestro render. Yo aquí voy a bajarle el nivel de calidad, le voy a poner un nivel de calidad boceto porque no voy a hacer el render, sino lo que voy a hacer es trabajar con ciertas herramientas que tenemos dentro del programa V-Ray. Las más destacables, aparte de aplicar algún material, una de las cosas que se ha incluido en las últimas versiones ha sido el Chaos Cosmos. El Chaos Cosmos es una completa librería de objetos ya con materiales aplicados. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es acceder a través del Show Chaos Cosmos Browser y dentro de este browser pues podemos navegar con diferentes objetos. Yo me voy a ir básicamente a los de vegetación y dentro de los de vegetación, por ejemplo, yo aquí me he descargado dos tipos de vegetación, pero bueno, como veis aquí, cuando nos ponemos encima de un icono aparece la opción de descargar. Luego, una vez está descargado, nos aparece el iconito del checkbox. Con lo cual, yo ahora simplemente lo que puedo hacer es un arrastrar y soltar para colocar mi objeto dentro de mi pantalla, como un elemento de Rhino, ¿no? Como si fuera un bloque de Rhino. Yo simplemente, como veis, puedo arrastrar y soltar el elemento dentro de mi pantalla. Una vez hemos insertado los elementos, voy a colocar en este punto aquí. Ahora lo traeré hacia la parte frontal. Voy a poner aquí en modo alámbrico un momento. A ver dónde está colocando. Aquí lo tenemos. Y ahora lo voy a desplazar a la ubicación que me interesa. Voy a cambiar el punto de vista. Y lo que voy a hacer es un escalado. Voy a hacer un escalado en todas direcciones y lo voy a colocar en la posición que me interesa. Voy a poner aquí en modo semitransparente, porque de esta forma puedo ver cuál es la posición de mi objeto. Un poco más para arriba, en este punto de aquí. Podemos ver cuál es la posición donde lo he colocado. Trata de un objeto directamente en 3D que, como veremos, ya tiene su propio material. Bueno, a partir de aquí voy a encuadrar un poquito esta parte de aquí para que veamos esta vista, que es la que me va a interesar renderizar. De hecho, tengo activado lo que es el frame de visualización. Voy a encuadrar un poco más hacia la derecha, ya que dentro de la resolución tenemos la posibilidad de gestionar dentro de la cámara lo que es la resolución que queremos tener en el render output. Aquí tenemos la resolución que estoy utilizando, en este caso Full HD. Y luego lo que es el Save Frame, que son estas dos ventanitas que tenemos aquí, para lo que sería el área de donde quiero encuadrar. Entonces, la siguiente herramienta que quiero enseñar es que tenemos una posibilidad de activar lo que es el Render Vision. El Render Vision lo que va a hacer es capturar toda la información de nuestro proyecto y nos va a crear una imagen en modo de Ray Tracing. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer navegación. Es diferente de trabajar con el render interactivo. El render interactivo, ahora está renderizando, está cargando la información dentro del visio, pero en pocos segundos
vamos a poder tener una vista con trazado de rayos y nos vamos a poder mover con ella. Incluso al ser interactivo, cualquier cambio que nosotros hagamos dentro de nuestro modelo también se va a actualizar en, digamos, tiempo real o relativamente rápido en nuestra visualización, y aparte nos vamos a poder mover, no vamos a tener una vista estática, sino que nos vamos a poder mover para ver el resultado. Está acabando de hacer la carga. Ya tengo aquí, ahora voy a traer la ventana, se estaba cargando en otro sitio. Este sería el render que tenemos. Entonces, fijaros que desde aquí tengo la posibilidad de mover la cámara a nivel de, sería a nivel de zoom. Luego puedo elegir, este sería el linkado, este sería el icono para actualizar o no la información si hago un cambio en tiempo real. Por supuesto, podemos guardar el fichero en V-Ray Vision y desde aquí cargarlo. Tengo información. Luego puedo ver la imagen en lo que sería 4:3 o de forma panorámica, 16:9. Puedo controlar qué es lo que quiero mover, porque yo aquí voy a poder mover la cámara, es decir, yo ahora estoy moviendo la posición de la cámara para encuadrar cuál es la zona donde quiero colocarme para hacer la visualización, o bien puedo hacer que me mueva el objetivo. Podemos cambiar a mover el objetivo. De esa forma, como veis ahora, no estoy moviendo la cámara, sino que estoy moviendo el objetivo hacia el cual yo estaba mirando, ¿no? ¿Veis? Ahora puedo mirar como hacia arriba, como si levantara la cabeza, o hacia abajo. Dos opciones, cámara o bien objetivo. Y luego tenemos la opción de controlar el nivel de exposición. Entonces, el programa dispone de un nivel de exposición automático, o bien nosotros podemos controlar los niveles de exposición de forma manual. ¿Cómo? Pues bueno, a partir de esta rueda dentada, donde tenemos el acceso a cómo queremos que se gestionen los elementos proxy, qué tipo de calidad quiero tener de cara a los objetos que yo he insertado desde Cosmos, calidades de del sombreado, o el tipo de exposición lo puedo controlar desde aquí. Aquí tengo lo que sería la compensación, o si estoy trabajando de cara a mover la cámara o el flight mode. Todo esto podemos realizar también una corrección de color y podemos guardar esto para trabajarlo posteriormente con más nivel de detalle. Esta sería una opción que tendríamos del Visio, y la otra opción que tendríamos sería el cargar la opción del render interactivo. Con la resolución que yo tengo actualmente y con la posibilidad de abrir el V-Ray Frame Buffer, nosotros podemos ver cuál es el resultado. Ahora nos va a cargar la información. Tenemos un historial, con lo cual vamos a poder comparar imágenes. Voy a cerrar esta información. Y luego todo lo que son las capas de generación, incluso, en este caso estamos trabajando solo con la luz solar, pero si hemos creado luces, tenemos la posibilidad de incluir una capa que es la capa de Light Mix, y dentro de la capa de Light Mix de forma individual nosotros vamos a poder controlar en postproducción el nivel de luces. Pero bueno, en este caso lo que me interesa ver es que el programa está creando un render de forma interactiva, de manera que si yo ahora cambio el punto de vista de lo que quiero visualizar, podemos ver cuál es el resultado en tiempo real. Yo me voy a centrar aquí en la pérgola, y una de las cosas que voy a hacer es que voy a acceder al listado de materiales. Yo quiero utilizar este aluminio anodizado y lo quiero colocar dentro de una capa para que todos los elementos, en este caso todas las columnas que se encuentran en la pérgola, tengan este tipo de material. Pues bueno, simplemente tenemos que arrastrar y soltar el material dentro de la capa y él va a actualizar lo que es la información. Podemos hacer lo mismo con los paneles del techo. Nos vamos a venir dentro de del apartado de cristal, y dentro de cristal vamos a buscar un cristal verde, vamos a arrastrar y vamos a soltar el material dentro de la capa, y él nos va a ir aplicando los cambios dentro de nuestros objetos. Aquí vemos cómo he aplicado el nuevo
material de cristal dentro del objeto. Otra de las opciones que tenemos es que si nos venimos dentro de metales y queremos que los dos primeros tengan un tipo de anodizado cromado, pues podemos siempre arrastrar y soltar el material dentro del objeto. Voy a minimizar esta parte de aquí. Podemos ver cuál es el resultado de haber cambiado el material dentro del objeto. Esto en cuanto al render interactivo, ¿no? Aquí podemos ver el árbol que hemos colocado. Él va, digamos, reduciendo la cantidad de ruido. Una vez tenemos, vemos aquí cómo se va ampliando los voxels de cálculo del render. Otra de las opciones que podemos hacer es trabajar a nivel del sol. El sol actualmente está controlado en función de una posición geométrica, con lo cual yo puedo cambiar lo que sería la hora del día o la fecha del año y el programa automáticamente me va a calcular cuáles son la dirección de las sombras arrojadas, o en un momento dado, si yo quiero, puedo forzar y colocar la dirección de las sombras y la altura del sol en otra posición para obtener este tipo de visualización. Y vemos cómo en tiempo real el programa me está recalculando cuál es la proyección de las sombras, ¿no? En función del cambio que yo esté realizando. Bien, por supuesto, todo esto vamos a poder irlo guardando en diferentes formatos. Y lo más importante es que las capas que nosotros hemos elegido van a poder ser exportadas y utilizadas en el siguiente departamento, en el siguiente apartado, que es el de retoque de imagen. Y con esto voy a dar paso a Alba, que nos va a mostrar cómo trabajar con las tabletas Wacom, y te voy a poner como hospedadora. Hola. Hola, muy buenas. Y voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas compartir la tuya. Vale, sí. Vale, perfecto. La vemos correctamente. Perfecto. Pues bienvenidos a todos, gracias por atender a este webinar, gracias por invitarme a mostrar la parte de retoque. Soy Alba Armengol Gasbuy, soy fundadora y socia actualmente de SMD Arquitectas, también soy formadora oficial de Rhino. Y nada, os voy a hacer un poquito de resumen. En 2003 empiezo a trabajar con Rhino. Si no recuerdo mal, creo que es la versión 2. Me hubiera gustado hacer una fotografía de todos los CDs, porque antes se instalaba con CD. Y nada, en 2009 termino la carrera, en 2010 empiezo a trabajar de manera extraoficial, así por decirlo de algún modo, con el estudio. En 2011 me graduó en el máster de Arquitectura Digital y Diseño Avanzado. En 2013 por fin formalizo y registro SMD, es decir, alquilo un espacio físico y ya todo es muy oficial. En 2018 me invitan a dar una conferencia en el Rhino User Meeting, porque aquí en el estudio solo trabajo con Rhino y entorno Rhino. En 2019 me recertifico como profesora oficial de Rhino y desde este año y de momento ya también para el siguiente soy profesora de máster de un módulo de Rhino en MSI. Bueno, dicho esto, voy a hablar un poquito del estudio, ¿vale? Y de la evolución que hemos tenido. Como os comentaba, en 2013 es cuando se lanza de manera oficial y mis trabajos se especializan dentro de la arquitectura, la consultoría, el diseño en la fabricación y las formaciones. Actualmente, como se ve en el gráfico, básicamente a lo que me dedico es a temas de arquitectura y sobre todo temas de formación. Vale.
Este es un poquito de las imágenes a lo largo de los años. Bueno, diferentes consultorías. He trabajado desde proyectos grandes hasta proyectos pequeños. Solo también hago renders, hago presentaciones, hago fabricaciones. Bueno, un poquito este sería el resumen en imágenes de lo que es SMD. Y hoy, debido a este webinar, me quiero centrar en las formaciones, explicaros un poquito más las formaciones que imparto desde el estudio. Irían enfocadas en dos sectores, en el que sería formaciones para empresas, ¿vale? Que aquí he colaborado muchas veces con Icreatia y con Xavi específicamente, y luego también realizo cursos para arquitectos, ya sean estudiantes o profesionales también. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi lema dentro de las formaciones? Es decir, calidad es igual a tiempo y tiempo es igual que formación. Y lo mismo al revés, formación es igual que tiempo y tiempo es igual que calidad. Aquí me gusta remarcar la palabra tiempo. Yo siempre digo, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿No? Que ese es un dato importante a día de hoy. Bueno. Pues en este caso este es un vídeo que si buscáis por internet lo vais a encontrar, aquí no lo voy a mostrar, pero es muy ilustrador del tiempo, ¿no? Del tiempo barra calidad. Es decir, nosotros con 10 minutos mirad qué dibujo podemos hacer de Spider-Man y mirar que en 12 segundos pues lo que sale, ¿no? ¿A qué me quiero referir a esto? Me quiero referir al retoque de imagen que vamos a hacer, ¿vale? ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Bueno, primero de todo tenemos que saber, antes de empezar incluso a hacer el render, ¿vale? Tenemos que saber qué estilo de imagen queremos presentar, ¿vale? La composición, cómo va a ser esa imagen, qué elementos va a tener, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta pues que es recomendable siempre tener un elemento en primer plano que nos dirija la vista y luego cuál es la dirección, ¿no?, que va a tener el ojo en nuestra imagen. La luz, la entrada de sol en escena, las direcciones de las sombras, si va a ser un render de día o de noche, y luego también el color, nos va a influenciar mucho, teoría del color sobre todo, ¿vale? Condiciones climáticas de esta imagen, si va a llover, por ejemplo, si va a ser una imagen de nieve. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta antes de empezar? El tipo de herramientas que vamos a usar. Si vamos a tener que descargarnos unos pinceles X, luego en el vídeo más adelante lo veréis. Si vamos a utilizar unas tipografías determinadas o otros elementos de la escena que queremos descargar, ¿vale? Luego también, ¿cuál es la finalidad de la imagen? Es decir, tamaño, resolución. Si va a ir impresa o si va a ser simplemente una imagen para web. Y seguidamente, como comentaba Xavi, nosotros desde V-Ray vamos a importar unos canales y estos canales de V-Ray nos van a servir como capas. Ahora más adelante vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Y luego también, siempre lo que digo, trabajamos de manera constructiva, nunca destructiva, ¿vale? Siempre interesa ganar tiempo, ¿vale? Vale, pues aquí os voy a mostrar la primera horita que estuve en Icreatia. A ver, yo creo que se ve el vídeo, perfecto. Vale, entonces aquí lo que estamos haciendo es importar los canales que en este caso Xavi nos creó, ¿vale? Entonces aquí en los canales los organizamos por capas, ¿vale? Y nos decidimos cuál es nuestra imagen de fondo, la imagen base, la imagen inicial. Y a partir de aquí, con nuestros canales que hemos escogido ya sabiendo el tipo de imagen que queremos, vamos haciendo nuestras selecciones para luego volcar las imágenes que nosotros vamos a querer incorporar y a través de máscaras las vamos a ir trabajando, ¿vale? En este caso veis que estamos importando un nuevo césped para hacerlo más realista. ¿Vale? Aquí estamos escogiendo el pincel, en este caso no teníamos el pincel que queríamos, lo descargamos, nos lo importamos en Photoshop y ahora aquí sí que empezamos a trabajar con detalle todos aquellos encuentros, ¿vale?, entre las dos imágenes para hacerlo más real. ¿Vale? Fijaros aquí el pincel
tiene forma de césped, hay unos pinceles que se llaman grass, ¿vale? Y fijaros, vamos viendo todos aquellos puntos donde el render y la imagen se encuentran. Vale, perfecto. ¿Qué más? Luego aquí os voy a hacer un resumen de las 7 horas de edición que ha tenido esta imagen. Bueno, son una hora en el espacio de iCreatia y luego unas 7 horas que yo he trabajado en casa con una Wacom Intuos Pro, ¿vale? En iCreatia era la Cintiq y aquí es la Wacom de la Intuos Pro, ¿vale? Fijaros, seguimos trabajando los detalles de este césped, cada vez conseguimos una imagen más realista y a medida que vamos incorporando elementos, vamos trabajando los primeros aspectos en retoques de luz y color, ¿vale? En este caso vamos a incorporar a una persona en la imagen, ¿vale? Igualmente siempre intentando que tenga coherencia con el aspecto final que nosotros deseamos, ¿vale? Fijaros, aquí estamos creando sombras para hacerlo más realistas y yo siempre digo que una postproducción se basa en los detalles, ¿vale? Cada vez parece que no, pero los detalles se notan, ¿eh? Cuanto vamos generando capas, yo siempre voy encendiendo y apagando las capas y al final son pequeños detallitos que, fijaros aquí, el retoque del césped con las sombras, parece que no, pero luego lo vamos a notar, ¿vale? Una vez tenemos ya todos los elementos o que creemos que tengamos todos los elementos, yo aquí simplemente pensaba incorporar estos pocos elementos y al final, bueno, digo, ostras, no, voy a añadir más animación a esta escena, ¿vale? Al final, bueno, quería poner pájaros, al final no, y lo veréis, aquí pruebas y bueno, también otra cosa, buscar referencias siempre, ¿vale? Porque hay mucha gente que ha hecho trabajos. Aquí buscando puntos de fuga para posicionar correctamente a esta mujer, para no tener errores de escalas. Lo que os comentaba, atención a las sombras, por dónde nos entran las luces, ¿vale? Un elemento casi a primer plano por donde va a entrar el ojo en esta escena. Aquí añado un poquito más de fondo, veis las selecciones con las capas de los canales que hemos creado, que nos ha traído Xavi. Últimos detalles para integrar nuestro render a estas escenas que estamos creando. Vale, y bueno, más detalles en el césped, o sea, esto sería como la historia interminable, podríamos estar todo el rato retocando, pero bueno, hay un momento que hay que decir, se acabó. Y ahora aquí empiezo a retocar luces en general, es decir, ¿cómo organizo yo mis archivos? Tengo mi grupo de canales, tengo mi grupo de la base, la imagen base con la que empiezo, tengo mi grupo de capas de postproducción, que son todos aquellos elementos que añadimos a la imagen, y luego genero una penúltima capa de retoques de luces en general, ¿vale? Y luego hay otro grupo que es, fijaros aquí, ¿veis? Tengo capa inicio, capa postpro, capa ambiente y luego el efecto final para dar un mayor realismo, ¿vale? Fijaros, siempre me gusta jugar con las capas, fijaros, o sea, son pequeños detalles, pero que al final lo que hacen es tener una imagen muy, muy, muy real. Fijaros el render de inicio como venía, todos los elementos añadidos, aquí cómo se trabajan las luces y elementos finales. Yo creo que la siguiente diapositiva también es un GIF un poquito más ampliado
este resultado, ¿no? Para que veamos, fijaros, aquí las luces no están todas al acorde. A ver si lo vemos bien. Aquí, ¿veis? Aquí ya se trabaja mucho más la luz global y este es el retoque final, ¿vale? Entonces, con esto quiero dar las gracias a iCreatia, ¿vale? Por dejarme disfrutar del Wacom Experience Center que tienen. Os animo a que os paséis, a que os dejen probar, os vais a enamorar, y os lo digo. Y nada, por ir acabando mi parte de la presentación, comentar el tipo de formaciones que doy. Mis objetivos para las formaciones es siempre que ganéis en tiempo, es decir, mejorando vuestro flujo de trabajo. Hay muchos arquitectos, muchas empresas que trabajan con varios softwares cuando desde Rhino prácticamente lo podemos hacer todo. ¿Vale? Me gusta que optimicéis al máximo vuestro tiempo en el trabajo a la hora de crear vuestras representaciones arquitectónicas, y lo que también me gusta es explicar muchos trucos que la mayoría de mis alumnos siempre agradecen y me encanta ver sus caras. Y nada, voy a hacer un resumen de las formaciones. Básicamente soy formadora de Rhino, como ya os he dicho. Dentro de Rhino también formo en Grasshopper y en V-Ray para Rhino, y luego para la representación arquitectónica hago rinoceros con Photoshop, rinoceros con Illustrator, y luego para presentaciones un poquito más profesionales formo también en InDesign. Pues bueno, simplemente un resumen de los beneficios que me comentan las empresas, ¿vale? Mis formaciones, todo esto son estadísticas sacadas de las encuestas, ¿vale? El 100% de las empresas a las que he formado recomiendan la formación, un 8.8 de 10, no está mal, y un 100% de los participantes reconocen haber mejorado en agilidad y calidad, o sea, feliz. Entonces, las formaciones para las empresas, a lo que me centro es en diseñar el producto a la vez que los formo, ¿vale? Y bueno, si hace falta me desplazo a la empresa, y lo que siempre digo, invertir en formación nunca sale mal. Y en el caso de las formaciones para arquitectos o estudiantes, igual el 100% recomienda mis formaciones, el 100% reconoce haber cumplido sus expectativas, y aquí la puntuación es de un 9.8. No he puesto la del máster, me ha llegado esta mañana, un 4.8 sobre 5, o sea, estoy súper contenta. Y bueno, al final me interesa mucho el networking que se crea entre los participantes de mis formaciones, y de aquí han salido muchas colaboraciones. Así que os animo a contactar conmigo para más formaciones. Gracias por asistir. Aquí están mis 3 vías de contacto, ya sea a través de la web, a través del Instagram o a través del email. Y yo creo que con esto, Xavi, he terminado la Perfecto, parte. muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Súper interesante, sobre todo el haber podido compactar pues todo ese trabajo que hay detrás. Yo siempre digo que en el render hay mucho truco, que todo aquello que puedas dibujar no lo has de todo lo que puedas pintar no lo has de dibujar, no lo has de crear como en la parte de 3D, pero no deja de tener ese trabajo, ¿no? He puesto a hacer un render mientras lo hacías, porque cuando antes he asignado un material a una capa, los objetos tenían el material por objeto, y he cambiado la capa básicamente las columnas para que vierais más o menos cómo quedaba de representación. Por mi parte, nada más que abrir este turno de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, ¿tenéis control sobre el micro? Si no, como en cualquier otro caso, o como ha comentado Alba, nuestro contacto por teléfono o correo electrónico a través de nuestra página web, o también a través de soporte@icreate.com. Podéis contactar con nosotros y hacernos llegar
vuestras dudas, inquietudes, cosas de cara a otras presentaciones, cosas que os puedan interesar. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Después de una pequeña edición del vídeo, os haremos llegar un enlace con un correo donde podréis visualizar aquellas partes que os pueda interesar otra vez o todo el vídeo en detalle. Gracias, Bernat. Gracias, Alba, por vuestra colaboración en primera persona. Y también extensivo a Julieta, Alba de Icreatia y todas las personas Neus que han colaborado en el desarrollo de este webinar. Hasta el próximo y manteneros atentos que la semana que viene tendréis formación sobre, considero, una grata sorpresa. Que acabéis de pasar un muy buen día y hasta luego, hasta la próxima.